Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos y por el interés en lo que hicimos con estos trabajos. Estos 3 libros, yo voy a hablar del mío que se llama Crónicas Fanáticas, aunque he sabido pues por la gente que me sigue, que me lee, que yo soy caraquista. Este ejercicio de escritura de este libro fue la primera vez que escribí como una caraquista, porque antes siempre escribí quitándome la gorra y la camisa para todos los lectores que son de los 8 equipos de nuestro béisbol. Para este libro no tuve que pasar por ese proceso de quitarme la camisa ni la gorra del Caracas, al contrario, me las puse para escribir, y es un libro muy caraquista, dedicado a la historia, por un lado a la historia del equipo, un poco para recordar sobre todo a las nuevas generaciones la grandeza del Caracas desde sus orígenes, con el Cervecería e incluso antes con el Royal Criollos, que si bien no hay ninguna conexión jurídica entre el Royal y lo que fue después el Caracas BBC, existe por la herencia del concepto del puro criollismo que asumió el Cervecería Caracas cuando Martín Tovar Lange decidió fundarlo en 1942. Y pasando por toda esa historia, por supuesto, lo que ha significado el fanático caraquista para el equipo y lo que ha significado el equipo Leones del Caracas dentro de la historia de nuestro béisbol. Y bueno, fue un proceso muy, muy rico, porque a pesar de que uno piensa que conoce a su equipo, a la hora de la investigación se da cuenta y conseguí muchos hallazgos. Por ejemplo, como el tema era el fanatismo más que la historia del Caracas. Javier González y Carlos Figueroa se han encargado de hacer unos libros de historia del Caracas muy completos y muy buenos, creo que insuperables. Yo me dediqué al fanatismo, y los caraquistas existimos en el mundo desde finales del siglo XIX, porque a finales del siglo XIX existió un equipo que se llamó Caracas BBC, un equipo además que fue el primero que jugó contra un equipo internacional, unos Marines que vinieron al puerto de La Guaira, y se enfrentaron los soldados norteamericanos que venían en ese barco con el Caracas BBC, que ganó, por cierto, un título que no nos vamos a sumar. No, supongo. No lo vamos a sumar, no te preocupes, porque no nos corresponde. No nos sorprendería. Pero lo cierto es que ese Caracas jugaba un Caracas azul contra un Caracas rojo, y después desapareció. Pero yo insisto en que esos seguidores, esa gente que iba al estadio a ver jugar al Caracas azul contra el Caracas rojo, era caraquista, sin duda. Y ese caraquismo se quedó allí flotando en el aire hasta que en 1942 Tovar Lange decidió fundar el Cervecería Caracas. Y bueno, hay otras cosas allí que para los lectores se van a encontrar con anécdotas de los jugadores, con cosas que yo, afortunadamente por mi cercanía con el Caracas, pude enterarme. Allí hay una entrevista con Lezama que me parece que es de lo mejor del libro, porque Lezama tiene 95 años, tenía muchos cuentos desde su llegada de Tucupita a Caracas en el año 44, y de muchas cosas el único secreto que no me quiso contar es porque le decían a César Tovar Pepa de Burra. Lo podemos imaginar, pero yo quería una fuente oficial como la de Lezama, y me dijo que era secreto sumeriano. Es lo único, pero creo que es un libro muy caraquista, desfachatada y descaradamente caraquista. Me liberé como nunca, porque cuando yo escribo tengo que tener el respeto, por supuesto, por la audiencia de los demás equipos, tengo que respetar mi trabajo y saber que, bueno, que si el Caracas jugó mal, el Caracas jugó mal y se dice. Si la directiva ha fallado en la importación, se dice. Si fue superior Magallanes, se dice. Pero en este libro no tenía que hacer nada de eso, porque la orden era escribir un libro caraquista, y eso fue lo que salió, un libro caraquista. Igual, buenas noches y muchas gracias por venir. Siempre valoro mucho que la gente venga a este tipo de eventos nocturnos, tarde-noche en Caracas, porque, bueno, es difícil, es complicado.
Bueno, el libro, como ya más o menos describió Mari, no es un libro, aquí yo por lo menos experto en béisbol no, si aquí hay alguien que es experto en béisbol es Mari, y yo no lo soy. Yo lo que soy es fanático del Magallanes. Por eso mismo. Exacto. Entonces, fanático del Magallanes, es decir, cuando uno es fanático, es decir, no hay razones en el fanatismo, pues. Ni siquiera la razón habitual de, bueno, yo soy del Magallanes porque mi papá era del Magallanes. En mi caso fue así, pero uno puede ser del Magallanes por cualquier otra razón, o cualquier persona. Lo que sí es cierto es que la tipología magallanera existe. Yo creo que hay gente que es proclive a ser del Magallanes. Porque es muy raro que un magallanero sea del Real Madrid y de los Yankees. Pero vamos a quitar el Real Madrid del medio, vamos a mantener. Es muy difícil ver a un magallanero que sea fanático de los Yankees. Exactamente. O sea, ¿qué tipo que es magallanero no le gustan los Yankees? Y eso es como una especie de definición. Es decir, tú ves dos equipos jugando, ¿quién está jugando? No, Alemania, ¿con quién? Con Perú. Bueno, no vamos a poner Perú, vamos a poner con Dinamarca. Bueno, voy a Dinamarca. O sea, es como una especie de identidad que va más allá incluso de la frontera, porque tú te identificas siempre con el más débil. Porque es muy sabroso cuando el que aparentemente es el más débil, o por lo menos tiene fama de ser más débil, gana. En el caso del Magallanes, no es fama, o sea, Magallanes ha sido el más débil. Lo fue durante toda mi infancia, y esto, un muchacho que lee este libro, ahorita lo comentaba con algunos amigos aquí, un muchacho que lee este libro, que haya nacido en el año 85, ¿verdad? Cuando tiene 8 años ya era magallanero y ya tiene conciencia de a los 8 años Magallanes ganó el título del 93. Pero es que de ahí en adelante ningún equipo ha ganado más títulos que el Magallanes. Pero siempre tengo ese temor, es como una especie de bueno, aquello de que el picado de culebra a bejuco le para el pelo, ¿no? Y siempre estoy preparado para una trastada del Magallanes. Bueno, Magallanes también ha hecho grandes cosas y eso, como dije, si tú eres magallanero eso lo disfrutas más que nadie. Por eso es que cuando dicen, no, pero los magallaneros cuando ganan no los aguantan, claro que no. Es difícil. Nosotros, yo soy magallanero por tradición familiar, en mi familia todo el mundo era del Magallanes. Y en Margarita en esa época, disculpe, casi todo el mundo era del Magallanes. En la calle donde yo vivía, el 80% de la gente era del Magallanes. Y bueno, el béisbol era otra cosa, ¿no? Era cuando había esos juegos, que era un poco, me preguntaron la otra vez, bueno, pero ¿quién era tu héroe? Camaleón. Mi héroe era Camaleón, mi héroe infantil era Camaleón. Pero cuando yo vi a Camaleón, yo dije, pero esto no cuadra con la idea del héroe que yo tenía, porque yo lo había escuchado por radio todo el tiempo. Pero sí, tú vas al cine y ves el Capitán América y ves Tarzán, y tú te vas haciendo la idea de que los héroes son unos tipos tallados, musculosos, ágiles. Ya cuando yo vi a Camaleón la primera vez, bueno, no puede ser, ¿cuál es Camaleón? Ese que no, Ay, pobrecito. Tiene que ser otro, no ese Camaleón. Bueno, entonces ya uno entiende incluso que hasta sus héroes son defectuosos, ¿entendieron? Sí. En la familia había esa cuestión. Con esta anécdota voy a cerrar esta primera participación. En mi familia todo el mundo era magallanero. Y bueno, vivíamos con ese conocimiento. Todos éramos magallaneros. Todos nos molestábamos. De manera que no había problema. Pero estaba jugando Magallanes. Si Magallanes perdía, todo el mundo se sentía mal. Y si Magallanes ganaba, todo el mundo se sentía bien. Hubo un juego que es uno de los grandes juegos del béisbol profesional. Eso fue en el año 65, 66, por ahí, que fue, también está en el libro. Fue un juego donde Magallanes impuso el récord de derrotas seguidas, creo que fueron 13, pero después de ese récord
La Guaira no fue arrebatado por la Guaira. Se lo quitó ese récord lo dejó Sparky, creo. Sí. No, la Guaira Ese récord lo dejó Sparky Anderson, que lo votaron por eso. Magallanes perdió 13 juegos seguidos en esa temporada. Bueno, pero hay un juego en el Universitario el domingo y el pitcher de Magallanes es Graciliano Parra. El pitcher del Caracas era Luis Tian, que ese año había ganado 24 juegos en las Grandes Ligas. Todavía estaba con los Indios de Cleveland, Tian, en su primera época, que era un pitcher de una velocidad tremenda, un gran pitcher. Bueno, tenía el Davalillo, Tobar, Tartabul, decía que era aquella máquina poderosa de gol que era el Caracas en los 60. Y entonces, en el primer inning, Magallanes hizo una carrera. Los domingos, mi padre nos llevaba a la playa, religiosamente. Nos fuimos a la playa, íbamos en el carro, somos 4 hermanos varones, íbamos en el carro escuchando el juego, la transmisión de Derio Amado y la cosa. Entonces mi papá, bueno, oye, Magallanes hizo una carrera, dejó 2 hombres en base en ese primer inning. El propio Del Amado dijo, bueno, aquí el problema es que Tian, si no lo sacan en el primer inning, ya ustedes saben. Ya nosotros sabíamos, claro que sabíamos. Entonces, empieza, nosotros nos bañábamos en la playa, mi papá con el radiecito escuchando ahí debajo de una mata el juego, y salíamos del agua. ¿Cómo va el juego? No, 1-0. Bueno. Entonces salimos del juego, del agua, del mar, nos fuimos a la casa, era como el 7º inning, iban por el carro escuchando el juego, 1-0, llegamos a la casa, 9º inning, nos sentamos ahí frente al radio de la casa a escuchar el 9º inning. El primer bateador, creo que le dieron base por bola. Pusieron a Fidel García a correr en primera base. El catcher de Magallanes trató de sorprenderlo, metió la pelota en el right field y Fidel García se va hasta la tercera. Cuando Fidel García se va a la tercera, que va corriendo, el llamado está transmitiendo, y viene el tiro y es quieto en tercera. Mi hermano menor en ese momento se levanta y dice, eso es mucho Caracas, carajo. Y en ese momento todo el mundo se quedó estupefacto. Y mi papá le dijo, ¿y tú eres del Caracas? Digo, sí, yo soy del Caracas. Bueno, te voy a decir una cosa, si el Caracas gana, yo a ti te voy a joder. Esa anécdota está ahí para más mejor contar. Y gracias otra vez a Nacional estamos por ahí. Gracias a ellos pudimos escribir esto, que como decía Mari en una de las ocasiones, este show lo tenemos preparado. Sí, lo vamos nutriendo. Fue muy grande escribirlo, ¿no? Al final fue una labor, tuvimos que correrlo, pero fue muy grande. Yo voy a entrar en una chuletica porque mi hija Candelaria dice que cuando yo hablo de los tiburones me guindo y no puedo hablar 10 minutos, sino empiezo a hablar y hablar y hablar. Entonces entrar en una chuletica para no excederme ni abusar de ustedes. La primera cosa, este libro yo se lo dedico a Gustavo Polidoro. Gustavo Polidoro a mí me pareció siempre un gran pelotero, profesor de Club de la Guaira, en la época de la guerrilla gloriosa, que ha sido el mejor jugador, el mejor equipo que ha tenido en la historia del béisbol venezolano, creo que ha sido la guerrilla. Polidoro a mí me llamó la atención siempre porque era un jugador más bueno de lo que la gente quería y creo que más bueno de lo que él se creía. Entonces él era un enemigo del pescueceo. O sea, el pescueceo que yo creo que es un deporte nacional, ¿no? En la foto tú ves que uno siempre está la figuración. Polidoro a mí me pareció el ejemplo ese del buen pelotero perfil moderado. Y bueno, luego hubo la tragedia que murió como murió. Es decir, lo mató un tal Hernancito, que no sé a quién estaba matando obviamente, para robarlo. Y luego 8 años después parece que Hernancito, parece que lo liberaron o le hicieron una estatua o algo, esas cosas de la justicia venezolana desde la Primera República hasta esta parte. Entonces yo se lo dedico a Polidoro. Ahora, este es un relato sobre los tiburones. Y el relato yo aquí estoy como los productos que hay que enseñar que tienen para que el consumidor sepa qué es lo que está comprando. Si yo tengo el honor de que ustedes lean el libro, quisiera que no engañar. ¿Qué es el libro?
Es un relato, en primer lugar, hecho por un tipo que no es historiador. Yo no soy historiador. Ahí no vas a encontrar análisis documental, ni estadística, ni numeritos, ni nada. Javier González, que escribió también el de Caracas, hizo, el que quiera estudiar los pormenores de La Guaira, en el libro, un libro fantástico, Los 50 años de La Guaira, de Javier González y Carlos Figueroa. Y Carlos Figueroa, ahí lo pueden encontrar. En el libro mío ustedes no van a encontrar eso, ustedes van a encontrar el relato de un tipo que encima tiene mala memoria. Es escrito por un tipo que fue educado en el fútbol, en este colegio, por cierto. Yo soy futbolista, entonces fui socializado con los sociólogos en el fútbol, fui educado en el fútbol y llegué tarde al gol. Y llegué tarde al gol por un amigo mío, que es padre Cáncer, que lo nombro mucho en el libro, de Juan Pérez Monaga, que me llevó un sábado que yo no tenía juego de fútbol. Y me dijo, acompáñame. Y yo, bueno, dale pues. Yo que venía con el fútbol y empiezo a ver esa cosa donde no pasa nada, ¿no? Y hablan, y un ritmo distinto, y la gente luego se va para atrás y se come una arepa y luego regresa. Bueno, yo no sabía qué hacer, pero estaba mi amigo ahí. Un amigo que creo que era el único amigo no futbolista que yo tenía cuando era chavo. Entonces, en el sexto inning me bajé. Lo que hacía era tomar cerveza. Y decidí, bueno, ya que estoy aquí, ¿a qué equipo le voy? Estaba jugando, para que se me caiga la cédula, Licoreros del Pampero e Iniciales del Valencia. Mi amigo le iba al Valencia porque él era de ahí. Entonces yo, por supuesto, rascado dije, yo le voy al otro, a Pampero. Y me he dado cuenta, digamos, aquí el deporte, aquí no, en general el deporte no es un tema de investigación, no es un tema que le inquiete a nadie. Voy a poner un ejemplo, perdón que me use a mí mismo. Yo trabajo en cosas de ciencia y tecnología, en políticas públicas. Y yo soy profesor en la central y en optativa siempre he dado que si la economía de la información, que si la nanotecnología, no sé qué cosa, esa era la materia que yo. Hace 4 semestres se me ocurrió dar aproximación sociológica al fútbol. Mis colegas dicen que qué me pasó, que antes yo era un tipo serio. Que yo era un tipo serio antes, que me ocupaba de las cosas serias. Y ahora tú estudias el fútbol. Es que el fútbol se puede estudiar. Bueno, José Luis Borges, que es una especie de premio Nobel sin corona, se lo diré. A mí me alegra que no se lo hayan dado por esto que voy a decir que dijo. Dijo que el fútbol es un deporte estúpido. Pero al final, digamos, es esa cosa, a mí que es de La Guaira, a mí terminó siendo muy importante, una arbitrariedad que ha recorrido mi vida, lo digo en serio, como es el fútbol en otro sentido. Al final a mí la Guaira es el motivo de es un sentido de pertenencia con algo. Es una filiación sin condición. Y al final es el motivo de un sectarismo laico. Digo, uno puede ser sectario, pero es un sectarismo inofensivo, que es muy sabroso. Gracias.